Como es habitual a esta hora, vámonos a debate con, y está en el estudio con nosotros Gustavo Pérez, consultor y profesor de marketing, profesor de la UNAM y autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Y también está con nosotros Pepe Monroy, analista político. Pepe. Alberto, muchas gracias. Vamos a empezar este debate con la situación de la violencia política. Gustavo, ¿va a ser factor la violencia? Recordamos 1994, el voto del miedo, el asesinato, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, donde prácticamente vivimos una situación inédita en los años recientes, en aquel entonces, hace 30 años ya. Y la verdad es de que influyó el voto del miedo. ¿Estamos en esa misma situación? No estamos en la misma situación, pero ese precedente que tú marcas muy bien, digamos, da inicio a una cultura, un desvío de la cultura que teníamos por esta incipiente democracia y que poco a poco pues hemos visto que ha ido increciendo, ¿no? O sea, empezamos con esa situación que fue paradigmática, por supuesto, porque se trataba de un candidato presidencial. Esperemos que esa situación pues nunca se vuelva a presentar. No obstante, lo que hemos empezado a ver justamente con las notas previas es que pues a lo mejor no se trata de un candidato presidencial, pero sí de muchos de los candidatos, digamos, a nivel local, que van a diputaciones, al Congreso local y a las alcaldías, ¿no? A los ayuntamientos. Entonces yo creo que es el clima que justamente se inauguró en ese momento y que nunca pudimos realmente como sociedad mexicana exigir de una manera contundente a los diferentes gobiernos que por los cuales hemos pasado, pues para que ese tipo de situaciones no lleguen a pasar. Ahora, quiero puntualizar nada más. Hemos hablado en mesas anteriores sobre este protocolo que ha hecho el INE, ¿verdad? Y yo lo he comentado públicamente que digo, bueno, es un esfuerzo, pero realmente a quien le tocaría este tipo de esfuerzos, pues es al gobierno federal. Es que ese es el clima. Aquella ocasión, hace 30 años, pues era la hegemonía del PRI, nuestra democracia era todavía mucho más endeble que ahora. Ya sabíamos quién iba a ganar, Pepe Sorribas, cada sexenio. Cuando venía el famoso dedazo, pues ya sabíamos que era el próximo presidente, que el proceso electoral realmente no influía, pero esa muerte de Colosio sí vino a ser un acicate. Pero ahorita el clima está muy enrarecido, mucha violencia, muchos candidatos asesinados. Fíjate, Alberto, yo coincido con Gustavo. A ver, primero, rápidamente, contexto. Hace 30 años, Luis Donaldo, el partido hegemónico, había ya crisis política, ¿no? Crisis la existía. En los subterráneos se decía que Colosio no se sentía seguro. Hay la leyenda de que Colosio le pide refuerzos de seguridad a Carlos Salinas, de que la esposa le reclama. Es decir, había, desde luego, un ambiente crispado, vamos a decirlo así. Pero lo que creo que no había, que ahora es un ingrediente importante, es una presencia, sí la había, pero no una presencia tan contundente, tan brutal, tan enfática y tan evidente como la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se ha adueñado de parte importante del territorio, de muchas maneras. Derecho de piso, el secuestro, la trata de blancas, ¿no? El tráfico de las drogas, pero lo más importante, coaccionando, presionando, cooptando a los jefes políticos para poder tener piezas claves en el tablero donde ellos se mueven. Es que ese es el punto ahora, o sea, quizá no sea tanto la ejecución, que es mucho, ¿no? Es mucho el asesinato de candidatos, sino el estarse posicionando. Claro, tener un jefe de la policía activa. O tener al alcalde no sé qué cosa, o más grave, como dice Gustavo. Ojalá y no esperamos que vaya a pasar algo parecido a lo de Colosio, tocamos madera, pero está viendo todos los días, un día sí y un día no, un atentado contra un candidato, pero como son chiquitos, como que no hace mayor ruido, pero ahí va. ¿Y qué pasa si la delincuencia organizada, los cárteles, llegan a amedrentar a los funcionarios de casillas, a ti o a mí, que somos ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué va a pasar si nos dicen, si usted sale, mañana nos vemos? O la otra, deme usted las urnas y las relleno. Esto no es un invento. Esto pasó en Sinaloa en la elección pasada, con evidencias y testimonios. Por eso los abogados sinaloenses no quisieron poner un solo recurso de queja porque sabían que iba su vida de por medio. Claro. ¿Y por qué?
porque el crimen organizado en Sinaloa, de manera muy particular, se adueñó de casillas, de funcionarios, rellenaron las urnas y amenazaron. Se hablaba incluso de casilla Zapato. Claro. Que ese lenguaje ya muchos no lo conocen. Claro. Que es una casilla Zapato llena, total, 100% a favor de un candidato. Eso es algo como que difícil de creer, Gustavo. ¿Estaremos en esa situación? Pues mira, lo que sí estamos viendo es que va a ser una elección muy mermada. Hay algo que en general de toda la elección ya lo veo con mucha claridad, y es que muy probablemente va a terminar por muchos lados impugnada y muy probablemente vaya también a terminar en la Corte. Entonces, ¿por qué? Justamente por esta situación. No hay ninguna garantía, y esto también es algo que duele como democracia mexicana, no hay ninguna garantía que el día de la elección tú, Pepe, los propios ciudadanos salgan ese día y no les vaya a pasar nada, no hay ninguna garantía. Entonces, y eso lo estamos comentando aquí pues, digamos, en plena Ciudad de México, pero lo que realmente va a preocupar es qué es lo que va a suceder en estas localidades que ya sabemos, el gobierno sabe que son situaciones y son lugares donde el terreno, como dicen, está caliente, donde hay muchos intereses de por medio, porque muchos de estos son rutas, porque muchos de estos son localidades donde a veces hay intereses de por medio, y que seguramente, y esto es lo que a mí me queda a deber el propio gobierno federal, es que yo no veo que haya un protocolo. Lo vuelvo a repetir, creo que lo que hizo el INE ya es algo, pero que realmente no le correspondía a ellos asumir esa responsabilidad. De este ambiente enrarecido por la inseguridad, vámonos a las famosas encuestas. También desincentivar el que la gente vaya a votar puede ser por seguridad pública, ¿no? Que tengan esa presión. Pero también estas encuestas, esos resultados, donde dan una ventaja de 30 puntos, pues ya la gente también dice, pues ya ¿para qué voy? Ya está hecho. Sí, yo creo que aquí el tema de la encuestitis es algo que tenemos que revisar. Y lo tenemos que revisar porque una cosa es medir en una fotografía instantánea la percepción o la intención del voto, y la otra, que es totalmente diferente, es que eso vaya a pasar el día de la elección. Tan es así que nosotros sabemos que evidentemente unas horas antes de que vayas a votar, el elector a veces cambia el voto. Es decir, lo cambia ¿por qué? Porque al final de cuentas el voto es una serie de factores emocionales, de convicción, pero si un agente de tránsito me detiene en el momento que yo voy a ir y el agente representa al partido en el poder, voy y voto contra el partido en el poder. Sí, aquí quiero llegar. Las encuestas tienen que, me parece, la industria de las encuestas, entrar a un nivel de profesionalismo y de ética importante. Deben dejar de cucharear, deben dejar de inducir, porque entonces, lejos de que sea un instrumento interesante para leer tendencias, puede, como dice Alberto, ser un instrumento que persuada de alguna manera para que vas a votar si la señora A le lleva 30 puntos a la señora B. Claro. Es decir, ya está todo arreglado. Y yo creo que ese no es el propósito. ¿Han perdido estas encuestas ese ya prestigio desde hace algunos años? Vamos a hacer una pequeña pausa, Gustavo, Pepe, y regresamos con esta mesa de debate. ¿Cómo está la situación electoral en estos momentos? Volvemos en 2 minutos. Regresamos a esta mesa de debate. Gustavo Pérez, Pepe Monroy. Gustavo, las encuestas, cuando iniciaron, porque es que no tenemos mucho, tenemos que 27 años de que hubo cambio del poder en el país, y en aquel entonces las encuestas, Vicente Fox, y salían, no, es que tú sí las pagaste, es que esta es muy a modo. ¿Cómo se encuentran en estos momentos? Va de la mano con el proceso mismo de la apertura democrática. Es que cuando había un partido hegemónico pues no era necesario hacer encuestas para nada, ¿no? Ya sabíamos lo que iba a pasar y punto. Pero sí, esto se empezó a poner más, digamos, como una herramienta al servicio de la democracia, en la cual pues sirve justamente para ir estimando la opinión pública. Sin embargo, lo estábamos hablando en el corte, y lo dijo muy bien Pepe, se han convertido muchas de estas casas encuestadoras pues en una industria, ¿no? En una forma de hacer mercadeo. Entonces, muchas de estas encuestadoras, pues no se rigen, porque pongan atención a esta situación. Yo no sabía, pero en México está legislado de que las casas encuestadoras tienen que registrarse ante el INE.
No obstante, hay muchas casas encuestadoras o pseudoencuestadoras que no van y no hacen su registro, ¿eh? Entonces, no necesariamente tienen que regirse bajo los estándares que marca el propio INE. Y esas son justamente las que se utilizan pues, para hacer ruido en las redes sociales, para hacer ruido en medios de comunicación, porque hay que entender muy bien cómo funciona todo este mecanismo de propaganda, no precisamente de marketing, sino de propaganda, es decir, propagar una idea. Y en este tipo de situaciones es cuando vemos que sale de un medio o de un pseudomedio, ¿no? De una red pequeña o algo así, y de repente esa información es tomada en cuenta por un medio más grande y digamos un pez más grande se come al chiquito y de repente se vuelve una avalancha. Esas son justamente las partes donde nosotros empezamos a notar que hay una tendencia de infodemia, donde empezamos a ver que esos datos que salen en esas encuestadoras, pues justamente se utilizan ¿para qué? Para dar la sensación de que ya no es necesario que salgas a votar, mira, ya está ganada la elección por una de las candidatas, o al contrario también, ¿no? Cuando una candidata a lo mejor no va muy bien y de repente paga y dice, oye, ¿qué crees? Ya están a la par, ¿eh? Incluso ya le va ganando por un puntito a la otra. Hay que revisar muy bien la metodología, hay que revisar muy bien la fuente original y cómo fue diseñada esa encuesta. Porque ¿cómo está el pulso, Pepe Monroy? O sea, ¿sí hay esa ventaja de hasta 30 puntos de la candidata oficial? Así era en promedio en el Estado de México, que iba a ganar por 20 puntos y finalmente viste lo que pasó? 8. ¿Cómo sientes tú el pulso para la elección? Mira, yo lo primero que creo es que la democracia en México ha sido un proceso permanente de ir perfeccionándola, poco a poco. Se la quitamos al gobierno, cuando Bartlett, por cierto, se le cayó el sistema, cayó con doble L, no con Y, y cayó también con Y. Bueno, y entonces lo agarramos los ciudadanos, hicimos el IFE y luego el INE, leyes especiales, tribunales especiales, un padrón especial, en fin, hemos ido avanzando gradualmente. Yo creo que la democracia se perfecciona corrigiendo aquellas fallas y no destruyendo las cosas, ¿no? O las instituciones. ¿Qué me parece, por ejemplo, que hay que corregir? Entre otras muchas cosas, las prerrogativas de los partidos, el tema de las plurinominalidades, pero hablando del proceso como tal electoral, hay que corregir la cantidad de dinero estratosférica que gastamos en el tema de la propaganda y la publicidad y la mercadotecnia, para que el día después de la elección se vayan a la basura o te pinten la barda de blanco y que ya no sirva para eso. Y la otra, hay que regular con mayor precisión y exactitud y rigor el trabajo de las empresas encuestadoras. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser un elemento informativo interesante, pero ya cuando vemos este tsunami, vemos 60,000 candidatos aspirando a 20,000 cargos de elección popular, cientos de miles de spots en donde no te dicen nada. A mí no me dicen nada. Yo todavía no recuerdo una propuesta, Alberto, Gustavo, que me haya taladrado el cerebro, que yo diga, qué bárbara, esto era lo que yo estaba esperando. En materia de salud o de educación, no me dice nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me parece que de repente generan expectativas, como el caso de Delfina con Alejandra del Moral, y entonces aquí va a pasar, no sé qué. Y ya nos dimos cuenta que no pasó. Y todas las expectativas que se generaron se quedaron ahí. Es que esas expectativas, ¿de acuerdo? Esas expectativas incluso señalan que la candidata oficial va a tener más votos que el actual presidente. O sea, que no hay ni siquiera un arrepentido, Gustavo. Exactamente. Sí, bueno, es que es una cuestión de sentido común. Lo que pasa es que la candidata es que es imposible porque no tiene ese carisma, ¿no? Aparte, una de las cosas que he señalado yo que me parece que va por ahí la estrategia del oficialismo, de Morena, es justamente que la gente no vaya a votar. ¿Por qué? Porque ellos perfectamente con el aparato que han venido trabajando durante estos años, pues tienen suficiente estructura para movilizar a esa gente y no necesitan que la gente salga. De hecho, si la gente sale a votar, es muy probable que vaya por un voto de castigo. Entonces, su lógica es precisamente decir, no es necesario que salgas a votar. Hay que sacar este tipo de encuestas justamente como un paquete dentro del marketing en el cual se puede utilizar como una pieza justamente de desincentivar el voto. Sí, porque aquí hay que ver cuánto voto de castigo va a haber y que es natural. O sea, no es estar en contra del partido que está en el gobierno, sino es natural la alternancia dentro de una democracia normal. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gustavo, Pepe, y regresamos en 2 minutos. Estamos aquí en A Debate con Voto por México. ¿Cómo nos encontramos? Descubre. La ciudad de las iglesias, Cholula, Puebla, resalta por tener 36 encuestas
viene el debate. En nuestra incipiente democracia, hace apenas 30 años, realizamos el primer debate presidencial en el país. Correcto. Cuando hay que ver, hay un poco de historia, ¿no? El famosísimo debate de John F. Kennedy contra Nixon. Y en México decíamos, ¿qué es eso de los debates? Así es. No, pues el PRI nunca va a debatir, pues Así va a es. ganar, ¿para qué se arriesga? 1994, el primer debate. Es correcto. ¿Qué tanto puede influir el debate del 7 de abril? Mira, yo creo, Alberto, primero que es muy interesante lo que acabas de decir. En Estados Unidos, que es donde se crea mucho de la cultura política, del marketing político, de la imagen pública, etcétera, el tema del debate es un factor decisivo para las elecciones. Puede inclinar la votación para uno o para otro lado. Y ahí está el caso de John F. Kennedy con Nixon. El debate, finalmente, Nixon advierte que el error más grave fue Watergate y no haber tomado en cuenta al joven John F. Kennedy para el debate, porque Nixon no se preparó, llegó barbado, sudoroso, tarjeteándolo, y ya Nixon y Kennedy tenían las manos en los bolsos, y le puso una apabullada tremenda. Bush con Kerry fue en la misma película. Bush establece una estrategia y le dice lo único confiable de ustedes que no es confiable, y en la tercera le dice, yo camino como pato, hablo inglés tejano, choco con las puertas, me desmayo en las cenas, pero si me vuelven a atacar les mando al ejército completo. Conmigo no hay dudas. Fíjate la importancia del debate. En México recordamos el debate de Diego Fernández con Zedillo y con Cárdenas. Sí. Cuando Diego dice, usted está aquí por dos tragedias. La primera lo rebasa, es la muerte de Colosio. La segunda no, usted es cómplice, es el dedo mágico, que a usted lo hizo candidato. Y luego le dice, usted está reprobado en democracia. Y al día siguiente lo que sucede es que los medios dan cuenta de que quien gana el debate fue Diego. Ojo, después de ahí hemos caído en una parodia. Lo que se hace no es un debate como tal, es una parodia, es un monólogo. O 2 minutos para que hable usted de educación, uno de la réplica y ahí hay una bolsita de tiempo. Eso no es el debate. Debate es enfrentamiento, confrontación, discusión, pelea. No es una charla, no es un diálogo, no es una entrevista, no es una arenga, no es una conferencia. Y lo que estamos viendo, Alberto y Gustavo querido, salvo su mejor opinión, es esta parodia, en donde los candidatos llegan con una bola de papeles y están viendo a ver qué es lo que dicen, porque quieren meter en un par de minutos lo que le dijeron los asesores. ¿De qué nos recordamos del debate pasado de Santiago con Clara y con Salomón? De las palomitas de Salomón. Es el colmo cuando deberíamos de recordarnos de una propuesta seria o de un acto de ingenio. Entonces yo creo que el segundo y el tercer debate de la ciudad y los presidenciales pudieran ser ahora generar expectativa e interés. Lo que no sé es qué tan buenos sean los que van a debatir para generar el interés de ir a votar por ellos. Parodia Claro es una que sí. parodia, confías tú en el debate, que la gente lo vea. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Por cuestión histórica, la gente... Hay 3 debates. Ahorita vamos por el del 7 de abril. Por cuestión histórica, la gente solo ve el primero. O sea, van a existir los otros, pero realmente la gente está esperando ver ese primer gran debate. O sea, y ese va a ser importante, pero no solamente el debate, donde realmente viene la estrategia de una campaña política, y eso porque he estado en muchas campañas, está en el postdebate. Postdebate, claro. En la discusión que se genera después del debate y el retomar justamente esos puntos que fueron inflexiones o que cambiaron el discurso de un lado hacia el otro. Por supuesto, y esto hay que dejarlo en claro. La gente quiere ver que se confronten ideas, quiere ver el espectáculo, quiere ver este tipo de puntadas, quiere ver quién destacó, quién transmitió con más fuego en los ojos un mensaje, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de mensajes donde estamos viendo que son muy planos, donde es que esto es una paradoja, porque como ciudadanos siempre decimos, es que ¿y dónde quedaron las propuestas? Que no los hagamos, es que la realidad es que queremos ver cómo se atacan, Claro. ¿no? Queremos ver que saquen los cuchillos, exactamente, quién le pega a quién, y sobre todo cuando hay temas, y yo creo que esto va a ser lo delicado, porque esta administración podemos estar de acuerdo o no en las formas y lo que haya hecho, pero hay muchas cosas que se le pueden criticar. Entonces, yo aquí sí de entrada ya veo que hay 2 estrategias muy diferenciadas y que van a ser incluso similares a lo que vimos en el debate entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Va a haber muchos puntos muy similares. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a empezar a ver es
una estrategia muy marcada en el cómo le hacemos para seguir con estas grandes propuestas. Sí. Es una estrategia de conservación en la cual vamos a ver una candidata Sheinbaum muy precavida, tratando de no polemizar, sobre todo de defenderse de ciertas cosas. Sí. Y ya lo tenemos hasta en el script. Sabemos que van a atacar a las administraciones pasadas como si no hubieran pasado 5 años ya de su administración. O 27 en la ciudad. Sí, exactamente. O 27 en la ciudad, exactamente. Pero en el caso de Xóchitl Gálvez, yo también lo tengo muy claro. Es que ella va a tener que ir por todo, va a ser muy agresiva, muy crítica y es algo que pues estamos esperando. Es su oportunidad, ¿no? Es su oportunidad. Es que no va a haber otra. Porque aquí la situación está, recuerdo el debate que lo gana Diego Fernández Ceballos y de repente sospechosamente se echa para atrás, se retira de la campaña cuando debió haber ganado, pero bueno, así, esa es la política mexicana en aquel entonces. En el 2000 sí estaba muy claro, ¿no? Era 71 años del PRI, cambiarlos. Ahorita es cambiar algo que cambió recientemente o que regresen los que ya sabíamos cómo gobernaban. O sea, trae esa particularidad. Yo creo que, mira, lo dices muy, muy claro. Yo creo que aquí hay un ingrediente que le pone a esta elección una gran interrogante. A ver, López Obrador arrasó. Esto nadie se lo puede rebatir. 30 millones de votos fue una locura. O sea, los presidentes llegaban con 14 millones, con 15, con la mitad. Por eso no hubo objeción, por eso no se le pudo descalificar, por eso no se cuestionó. Fue knockout completo. Bueno, ahora bien, a lo largo de este periodo, de estos 5 años y fracción, ha habido desencanto, desilusión. Y ha habido como que, híjole, me habías prometido esto y ahora sucede que no. Hay mentiras cuantificadas al presidente. A ver, con datos terribles y expresiones como me canso ganso, la ley me la paz por el arco del triunfo. O sea, a ver, y el sistema judicial está lleno de corruptos, insulta a todo mundo, se pelea con todo mundo. O sea, de repente dices, perdón, este no era el jefe de Estado que yo esperaba. Claro. Porque él generó una expectativa extraordinaria. Entonces, ¿qué quiero llegar? Que hay gentes que estaban con él de muy buen nivel cultural, académico, intelectual, gentes pensantes que dieron su voto por él y que hoy dicen, perdón, bye. Sí. Y hay otra parte, Alberto, que es la que me parece interesante, en la que dice, híjole, este modelito como que no jaló. ¿Quién sabe si convenga 6 años más? Como en el caso de la alternancia del PAN, que fueron 6 y luego llega Peña y le da la vuelta. Exacto. Ahí habrá que ver. Pero yo tengo la sensación, por lo menos en el nivel donde me muevo, manejo, platico, que hay una atmósfera de coraje, de resentimiento, como diciendo, me fallaste. Pero está la otra, a los otros ya se les conoce, ya fueron presidencia de la República, y entonces es ahí donde... Mira, aparte, en un debate, siempre lo que vamos a ver, sobre todo en los primeros posicionamientos, es que la gente, o sea, más bien el candidato, le habla a su gente, ¿no? O sea, primero que tiene que, a ver, es una lógica de campaña súper, ¿no? Exactamente, va primero por su target y luego a ver qué puede rascar. Entonces, en el caso de Sheinbaum, pues vamos a ver, yo lo veo así, es una campaña bastante conservadora. Y te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Es que la campaña de Claudia Sheinbaum es que no haya debate. Es que ya se acabe la campaña. Claro, entre más rápido se acabe, menos se genere polémica y todo eso. Que incluso ya vimos a un López Obrador que hizo eso, ¿no? Cuando él ya iba ganando, ya no fue. A ver, ya mejor ni vamos. Claro. O cualquier cosa que me digan, salimos con el mismo tema de la corrupción y cualquier cosa que le decían, es que la corrupción, y duro con eso, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, cuando tú vas ganando, es ya no perder. No y ahorita, es que en este momento justamente va por eso, porque hemos empezado a ver, y la encuesta de encuestas, que es la que califica todas las encuestas, las copeteadas, las más decentes, las buenas, lo que sea, nos marcan que sí hay una pérdida de Claudia Sheinbaum de 11% en preferencias electorales. Y combinado con una constante, no digamos exponencial, pero sí una tendencia al alza, ¿no? Una tendencia al alta de 8% en el caso de ¿Recomiendas ver el debate? Por supuesto que sí. Además es un deber como ciudadanos. Claro. Tenemos que informarnos, aunque no sean los mejores debatientes, no sean las mejores candidatas, pero una de ellas va a ser la que nos va a gobernar. Y sería una irresponsabilidad como ciudadanos mexicanos hacernos los desentendidos y después estarnos quejando de lo que pudimos haber visto y atajado en ese tipo de situaciones. Claro, hay que ver el debate y hay que ir a votar. Hay que ir a votar. A ver, las elecciones se ganan no con discursos, no con panorámicos, no con mantas, no con tortilleros, no con reglas y no con cuadernos. Las elecciones se ganan con la credencial de elector. ¿Dónde está mi casilla? Voy y voto. Un voto razonado, pensado,
objetivo, honesto, sin que puedas vender tu voluntad por una despensa o, como diría el clásico, por gorgojos. O sea, no valdría. Yo creo que hay que ver el debate, hay que ir a votar, hay que fortalecer la democracia. Y esos 40 millones de 100 millones de electores que esta vez podemos circular en las urnas, deben de salir, o debemos todos salir a la calle. Y te diría por último, Alberto, el tema del debate, que no es un tema menor, gradualmente, la gente que aspire a cargos de elección popular debe prepararse para los debates, prepararse para comunicarse en público, no habilitar de un día para otro a alguien y de repente ahora vas a debatir. Por eso vemos lo que vemos, los payasos de 3 pistas, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Pepe. Contrario. Un muy buen programa, debate. Hay que participar porque después, como dices, no digan que lo bolsearon. Así que vamos a hacer Que una no pequeña digan que no pausa se de les 2 dijo. minutos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un Nosotros placer. tendremos mucha más información después de esta pausa.